Hermano, usted es bienvenido a esta casa los días que usted guste a través de la cámara. Reciban bendiciones de la Iglesia Embajadores de Cristo a las Naciones. Los esperamos el día que gusten. Hermanito, recordemos que estamos viendo las 7 iglesias de Apocalipsis de la mano de mucha historia y de mucha geografía, porque es importante para que lo podamos entender, hermanito. El título del día de hoy es La Iglesia en el inicio de la era misionera, parte 3. Nuestro hermano Ariel nos dio la parte 1, nuestra hermana Carmen nos dio la parte 2 y hoy me toca a mí darle la parte 3 de esta lección, hermano. El mensaje a la iglesia de Filadelfia era que el santo, usted recuerde, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, el que cierra y nunca abre, les estaba abriendo puertas especiales para que predicaran el evangelio por todos lados. Le estaba dando esta encomienda: yo abro las puertas para que ustedes salgan y prediquen la palabra a todos lados. Ya se ha visto la obra misionera en los continentes asiáticos y africanos. Ahora en esta lección, hermano, se verá cómo se llevó el evangelio a 2 lugares, que es el continente americano y es Australia. El continente americano, hermano, ya hemos visto cómo inició con la colonización a través de los españoles, que venían con la ambición de robarse todo el oro, ¿verdad? De robarse todos los diamantes, todas las piedras preciosas que tenían los indios. Recuerden, clases pasadas hemos visto todo eso, cómo llegaron al continente americano, pero otros sí venían de verdad con el deseo de predicar el evangelio, de predicar la palabra de nuestro Dios a esta nueva cultura que estaban descubriendo, hermano. Ahora vamos a ver en esta lección cómo se llegó a este gran continente con la evangelización a los indios, hasta llegar a los esquimales que estaban en Alaska, pasando por Canadá, Estados Unidos, hermano. Veremos cómo se introdujo el evangelio en las partes centrales y sur de América, y finalmente cómo se llevó el evangelio a las partes más lejanas de este continente, como es Australia. Sigamos aprendiendo, hermano, sobre esta época donde hubo una gran cantidad de cristianos que se lanzaron a predicar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Hemos visto muchos nombres muy complicados, pero muchos nombres y personas que predicaban la palabra por todos lados sin temor a nada, hermano. Así que vamos a ver estos misioneros para este continente que le acabo de mencionar, hermano. Recordemos que el cristianismo no tenía muchas posibilidades de estar en América Latina por la presencia de la Iglesia Católica, que estaba fuertemente dominando este continente. Fue hasta una situación de estancamiento de la Iglesia Católica donde la Iglesia cristiana pudo salir a flote, hermano, donde pudo aparecer, donde pudo empezar a alzar la voz. Hay varias razones, hermano, para que los cristianos se establecieran en Latinoamérica. Una de ellas, y lo hemos visto en la escuela, es una revolución filosófica que se dio más o menos por el siglo XVIII. Porque si usted recuerda, en ese tiempo surgió el racionalismo y el romanticismo. Estos movimientos, hermano, recuerde que apoyaban los derechos del hombre y provocaban que la gente recibiera las enseñanzas de la iglesia cristiana. Había una pequeña puerta a través de estos movimientos para que la iglesia cristiana metiera las enseñanzas. Otra más era la independencia de Latinoamérica con España, porque al independizarse de España, hermano, también se eliminó la Inquisición, que lo hemos visto clases pasadas, y usted recordará que esta práctica era para aquellos que cometían herejías, que daban enseñanzas que no iban con lo que el gobierno o esas personas querían enseñar. ¿Y qué les hacían a los herejes en la Inquisición? Los torturaban, ¿verdad? Vimos máquinas de tortura muy crueles, muy sangrientas, muy dolorosas, muy tardadas, y eso es lo que hacían los españoles para tener bien controladitos a todos los indios, hermano. Los cristianos eran los primeros en ser torturados porque predicaban la palabra, y para ellos eran herejías, ¿verdad? Al predicar la palabra decían: ¿qué están haciendo? Están presentando un nuevo Dios, están presentando nuevas creencias, son herejes, vamos a torturarlos a través de todo esto de la Inquisición. Al ya no estar España, hermano, gobernando a este continente americano,
podían los cristianos adorar a Dios con libertad, y no solo eso, sino también podían compartir la palabra con libertad. Otro era el abuso del catolicismo. Hemos visto a través de todas estas lecciones cómo ya no era nada más por ellos enriquecerse, nada más era por ellos tener, por ellos cobrar, tener dinero. Era un abuso muy grande. Provocó que se estableciera la palabra, se estableciera todo esto en el continente americano. Al ver que la iglesia católica era avariciosa, era ratera y solo veía por los intereses propios, mucha gente dejó de creer en ellos. Cuando vieron que el padrecito pedía indulgencias, cuando vieron que el padrecito pedía casas a favor de rezar por ti, de hacer cosas a tu favor, dijeron, no, esto está raro, nada más nos están saqueando, nos están quitando todo. La religión para ellos solamente era un negocio que dejaba obviamente grandes ganancias. Hasta el momento, ¿verdad? Podemos ver allá en el Vaticano cómo está hecho de oro muchas partes. Recordemos, hermano, que a través de que Benito Juárez escribió en un libro que se llama México y su evolución social, está en el tomo 2, página 419, de Justo Sierra, escribió lo siguiente: desearía que el protestantismo se mexicanizara, conquistando a los indios. Estos necesitan una religión que les obligue a leer y no a gastar sus ahorros en cirios para los santos. ¿Qué decía Benito Juárez? Estas personas necesitan creer en algo que no les haga gastar solamente en veladoras. Por aquí muchos podrán saber cuánto dinero ganan aquellos que producen las veladoras, aquellos que las venden. Es algo, una riqueza que es ilógica, pero ¿qué hace la gente? Compra sus veladoras, ¿verdad? Que para tener una esposa, para que te sigan las mujeres, para que se venga a ti el trabajo, para que consigas tal cosa. ¿Son cosas ilógicas, sí o no? Sí. Bueno, pues Benito Juárez decía, yo quisiera que evangelizaran a todas estas personas para que ya dejaran de creer en todos estos santos y todos estos dioses que ellos han creado. Así que la iglesia cristiana, hermano, comenzó a ganar territorio a través de todo esto. Comenzó a evangelizar y ganar territorio, hermano. Vayamos a Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La puerta misionera la abrió el Señor, y cuando el Señor abre una puerta, ¿quién la puede cerrar? Nadie la puede cerrar. Pero les dice algo muy importante, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Como poseía poca fuerza, tenía poca conciencia de lo que ellos podían hacer. Era más digno que ellos tomaran posesión, porque no tenían conciencia de que podían llegar a hacer grandes cosas. ¿Me entiende? Ellos menguaban para que Dios creciera. No tenían conciencia de que ellos podían lograr hacer grandes cosas con sus fuerzas, porque eran débiles. Por eso el Señor abrió puertas y dijo: yo me voy a glorificar a través de su debilidad. Esa poca potencia puede significar que era pequeño en número, que no había mucha gente, que tal vez los recursos materiales, económicos no eran bastantes, pero como Esmirna, ¿verdad? Ante la pobreza material, eran ricos porque tenían al Señor Dios Todopoderoso de su lado. Iglesia, a través de esta lección vamos a abrir los ojos, vamos a entender que el Señor nos puede utilizar aún sin recursos, porque yo estoy seguro que muchos hemos dicho: cuando tenga un buen trabajo y gane bien, voy a hacer esto. Cuando yo tenga tanto, voy a construir esto. Cuando yo tenga tanto, voy a aportar para la iglesia. Hasta que me llegue un buen trabajo, voy a hacer esto. Y no, a través de esta lección, hermano, vamos a ver cómo el Señor nos puede utilizar simplemente con tu disposición y creyendo en su palabra, hermano, siendo obedientes. El Señor nos hace vivir situaciones para que el Señor se glorifique a través de cada una de ellas. La palabra nos enseña, y lo conocemos todo. Pablo tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que dice que lo abofeteaba para que no se
enalteciera, para que no se le subiera, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo predicó por todos lados. Podemos decir que era una persona correcta, una persona que le echara muchas ganas, que se podía haber enaltecido. Pero ¿qué hacía este aguijón? Hacía que él menguara, hacía que él no se enalteciera. Se cree que ese aguijón era una enfermedad posiblemente visual, y Pablo le había pedido al Señor que se lo quitara. Había orado para que el Señor pudiera quitar ese aguijón que él tenía. Pero ¿qué le contestó el Señor? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué podemos aprender, hermano? Que en la debilidad está la potencia que nosotros tenemos. Que en la debilidad está la potencia de tu predicación personalmente. ¿Cuál es tu debilidad? No contestes. Tú piensa cuál ha sido tu debilidad por tantos años. ¿Cuál fue tu debilidad? Algo que ya lograste vencer. Ahí está la potencia, hermano. Ahí está el poder de Dios. Ahí está con lo que tú puedes impactar allá afuera, hermano. No estoy diciendo que aquí lo sean, pero si fuiste borracho, si fuiste ratero, si fuiste peleonero, si tú fuiste mentiroso, si hiciste cosas malas, pues ahora vayamos allá afuera y vamos con esas personas que aún lo siguen siendo. Si tú conoces a uno que es ratero y tú fuiste ratero, compártele cómo saliste de eso. Si tú fuiste borracho y tienes amigos borrachos, ve y comparte cómo es que tú saliste de eso, hermano. Por eso la pequeña potencia de la iglesia de Filadelfia le llevó a confiar solamente en la fuente del Todopoderoso. No estaban confiando en sus fuerzas, no estaban confiando en lo que ellos poseían, simplemente estaban confiando en lo que el Señor los iba a guiar, en que el Señor los iba a proveer en todo momento, hermano. No es en nuestras fuerzas, es con la ayuda de nuestro Dios. Y como ejemplo vamos a comenzar, vamos a ver a estos misioneros que llegaron primeramente a Norteamérica. Si me pudieran poner la diapositiva. Llegaron primeramente a Norteamérica, a la parte de Alaska. ¿Usted conoce cómo es Alaska? Yo sé que ha ido usted. ¿Alguna característica muy general? Frío. Extremo. Mucho hielo. Un estado que pertenece a Estados Unidos, muy frío, con temperaturas bajo cero la mayoría del año. Hay una pequeña temporada donde no hace tanto frío, pero la mayoría del año está haciendo muchísimo frío. Donde habitaban ¿quiénes? Los esquimales, justamente. El primer misionero que pudo llegar a Alaska fue Francisco Asbury. Primeramente se ubica donde está Norteamérica. Toda la parte de Norteamérica es la que está de verde. El primero que llegó a esta parte, hermano, fue Francisco Asbury. Este hombre, hermano, narra en nuestro libro que montado en un caballo a la edad de 39 años recorrió toda la cordillera de los montes de los Apalaches. ¿Usted alguna vez ha subido un monte? ¿Un cerro? Es difícil, es cansado. Ya hasta arriba ya estás. Imagínense, a la edad de 39 años, con su caballo recorrió la cordillera, no solamente un monte, toda la cordillera. Por más de 32 años de su vida, viajó 170,000 millas a lo largo de este territorio. Aproximadamente 170,000 millas. A ver, saquen una calculadora, por favor. Vamos a multiplicar 170,000 por 1.6. Son 270 y tantos mil kilómetros, que es una cantidad sumamente exagerada. Simplemente yo intenté calcular de aquí, de donde estamos, a otro lugar, ¿cuántos kilómetros son? Y de aquí a Alaska son 7,000. Así que imagínense 200,000. ¿Ya lo tienen? 170,000 por 272,000 kilómetros. De aquí a Alaska son 7,000. Imagínense la magnitud de este hombre que por 32 años estuvo predicando la palabra, estuvo recorriendo todo esto, hermano. Junto con otros misioneros, afrentaron vendavales, pasaron desfiladeros, atravesaron selvas vírgenes. Imagínese usted atravesar una selva virgen. ¿Qué podrá encontrar? Animales. Pero ¿qué es lo que a muchos les da cosa o les da miedo? Arañas, tarántulas, insectos, víboras, cosas que no queremos encontrar para nada. Ellos atravesaban selvas vírgenes que no sabíamos qué iban a encontrar, qué iba a haber. Cruzaron ríos nadando. Aquellos que les gusta la natación, ¿es difícil nadar en un río? ¿Por qué? Porque la corriente va
y nosotros, bueno, ellos tenían que nadar contracorriente tal vez, o tal vez los empujaba de más y ya los llevaba muy lejos. Es algo muy difícil, muy complicado, hermano. Y cruzaban estos ríos, hermano, para poder llegar a las granjas y a los ranchos donde iban a predicar la palabra de Dios. ¿Usted se imagina? Se metían, se ponían sus gogles, su gorra, se aventaban al río, llegaban al otro lado y ya que estaban en la granja, estaban con sus saquitos, su corbatita y bien guapos, ¿no? Para predicar la palabra. No, pues iban ya todos mojados, tal vez llenos de lodo, tal vez llenos de plantas que había en el río, tal vez hasta un pececillo por acá muerto, no sé. Pero así iban y predicaban la palabra de nuestro Dios, hermano. También como eran maestros, a la par de predicadores, maestros y predicadores, construyeron escuelas junto a las iglesias, porque para ellos era muy importante hacer esto. Otro pionero misionero para Norteamérica fue Sheldon Jackson. Él, qué bueno que no está aquí mi papá, se me hubiera ofendido. Él era ligerito, bajito de estatura, con gruesos lentes, de esos, ¿usted conoce los de fondo de botella? De esos. Bueno, de esos todos los conocimos. Gruesos lentes que ocultaban sus débiles ojos. Viajaba en burro, viajaba en canoa, viajaba en trineo, viajaba en tren. Y se cree que el equivalente de viajar en todo eso recorrió 24 veces la circunferencia de la tierra. En canoa, trineo, tren y burro. No en helicóptero, no en avión privado. En todo eso, hermano, 24 veces la circunferencia de la tierra. Esta persona estableció numerosas iglesias, consiguió pastores para que cubrieran esas iglesias. No solamente las construía, sino decía, vamos a preparar a alguien, y ponía pastores en cada iglesia que él dejaba. Organizó escuelas dominicales como la que estamos y reclutó maestros para ellas. No solamente dejaba el lugar, sino conseguía personas, dejaba todo completo para que todo funcionara, hermano. Durante 30 años trabajó en esta región, abriendo escuelas, levantando templos, iniciando estaciones misioneras y trayendo ministros a ellas. Su última obra, hermano, fue enseñar a los esquimales que estaban en Alaska a cuidar renos domesticados que él mismo trajo de Siberia. Trajo renos de Siberia y ¿qué hizo? A los esquimales les enseñó a domesticarlos. Les enseñó a estos te van a obedecer de esta manera, y eso fue la última obra que él hizo. El siguiente es Guillermo Bompas, que en 1865 salió de Inglaterra para Alaska, viviendo con las tribus de ese lugar, predicando y curando, aprendiendo los diferentes idiomas de los indios o dialectos para poder predicarles. ¿Imagina usted eso? Que el Señor lo mande, no sé, a Yucatán, donde puede haber todavía mayas, y tenga que aprender una lengua, un dialecto para poder predicarles. ¿A quién se le dificulta el inglés? A muchos. Muchos de aquí no sabemos, más que uno que es nuestro maestro. Pero imagínese usted aprender simplemente para ir a predicar a un lugar. Ya aprendió tal vez náhuatl, ahora va a aprender mixteco y aprende ahora aprende y va predicando así, y va aprendiendo y predicando solamente para eso, mi hermano. La respuesta de las tribus de Alaska fue muy buena porque Guillermo creó granjas misioneras en estos lugares, por eso la gente lo amaba. Para Canadá, que sigue siendo Norteamérica, recuerda mucho a una persona que se llamó Jaime Evans. Él llegó de Inglaterra justamente igual a Canadá, muy joven. Fue solicitado por una compañía que se llamaba de la Bahía de Hudson, que necesitaba un predicador para atender la demanda de los indios. Lo mandaron a traer de Inglaterra para Canadá, y él viajó con su esposa y toda su casa a través de Canadá por miles y miles de kilómetros. Que lo hagamos uno solo es más fácil, pero imagínate traer a tu esposa, traer a tus hijos, traer a tu familia, es más difícil porque tienes que estar arreándolos, ¿verdad? Síganme, vamos para acá, vamos ahora para acá. Él, con toda su familia, todos juntos, fueron a predicar la palabra por todo Canadá, hermano. Esta persona imprimió pasajes bíblicos en una lengua que se llama creer, usando cortezas de abedul como papel. ¿Usted conoce esos árboles? Bueno, esta persona que se llama Jaime Evans cortaba cortezas muy finas de los árboles de abedul y ahí escribía la palabra de nuestro Dios. Estas páginas fueron cosidas después
por mujeres indias para que quedara en forma de un libro. Imagínese usted que esto fuera pedazos de un árbol y fueran cosidos para que después fuera un libro y pudiera quedar la marca de las predicaciones de esta persona, hermano. Murió muy joven, a la edad de 45 años. El siguiente fue Roberto Terry Runtle, que en 1840 se encontraron este hombre que le menciono y el pasado, Jaime Evans, y se encontraron y se acompañaron en varios viajes misioneros. Roberto se fue hacia el norte, donde las terribles heladas de Alaska le congelaban los pies durante los largos inviernos, y durante el verano los mosquitos lo estaban pique y pique, haciéndole multiplicar su sufrimiento cada vez más. Pero esto, hermano, no detuvo la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue quien lo sostuvo en todo momento y le ayudó a grabar su nombre para siempre en la historia de Canadá. Pues hay un monte, un pico muy elevado en Canadá que le pusieron una parte de su nombre. Se llama Monte Runtle. Y esto fue por su gran labor y trabajo. Imagínense, desde esa fecha hasta estos días, ese monte es bautizado de esa manera por esta persona que predicó la palabra en Canadá. El siguiente es Wilfrido Grenfell. En un pequeño barco hospital, usted imagíneselo, chiquillo, así feíto, tal vez sucio, navegó por el mar por mucho tiempo. Batallaba mucho con la niebla cegadora. ¿Alguien ha visto la niebla cuando está muy abajo, cuando no deja ver? Imagínense ir en el mar, totalmente cegado, en un barco que era un barco hospital, tal vez viejito. Usted imagínenselo de la manera que usted lo piensa. Y la niebla cegadora era un impedimento, y las olas. Él iba de isla en isla rescatando y llevando a prisioneros que tenían en esas islas. Él los encontraba, los subía a su barco, iba a otra isla, predicaba de igual manera, se subía a todos los prisioneros y ya traía en el barco a muchos prisioneros, que eran aquellos que le ayudaban a organizar las labores de predicación, las labores evangelísticas que él hacía. Él organizó hospitales, puso almacenes de recolección de alimentos, combatió a los comerciantes de bebidas alcohólicas. ¿Usted había escuchado eso? Yo nunca había escuchado que un misionero combatiera a aquellos que vendían alcohol. Fundó escuelas, enseñó al pueblo a aprovechar lo mejor posible el poco tiempo del verano que había en Alaska para que trabajaran la tierra y así produciera alimento para el pueblo, pero sobre todo para los niños desnutridos que había en ese lugar. Entonces, no solamente es que tú sepas de la palabra, es que tú tengas conocimiento de muchas cosas. ¿Para qué? Para que el lugar donde puedas llegar, puedas ayudar con tus habilidades, puedas ayudar con la sabiduría, el conocimiento que tú tienes. Esta persona, imagínense, plantar en Alaska un poco de tiempo para que pueda haber un fruto y puedan comer de ahí los niños pobres desnutridos que había en ese lugar. El rey vio su grande labor que esta persona hacía y lo nombró caballero de la Orden de Inglaterra. Mas él, aunque ya tenía un rango elevado, ya tenía un cargo importante, mantuvo la humildad y seguía siendo sencillo, seguía haciendo lo suyo, seguía yendo a islas a rescatar prisioneros y predicando la palabra, siendo generoso, hermano. Todo esto pasó en la parte de Norteamérica, que se localizaba Canadá, Alaska, Estados Unidos, mientras en Centroamérica, que es la siguiente diapositiva, es la parte azul, que ¿sí la alcanzan a ver? Sí. La parte azul. La primera obra permanente empezó en Guatemala, donde se estableció el presidente Justo Rufino e invitó a la iglesia a establecer misiones en su país. El misionero John Hill fue el primero y llegó en 1884. Organizó la primera iglesia protestante en Guatemala y después igual fundó escuelas y fundó hospitales. En El Salvador, hermano, la obra fue iniciada en 1896 por una misión apoyada por un misionero que se llamó Francisco Pensotti. En Honduras, hermanos, se los voy a nomás resumido, el protestantismo se introdujo en 1859 a través de un tratado donde Gran Bretaña le cedió las tierras de las islas Bahía a Honduras. Gran Bretaña le cedió esas tierras a Honduras. Pero los habitantes de esa isla eran creyentes, eran protestantes. Entonces, al cedérselo Gran Bretaña, ya era parte de Honduras. ¿Y qué hizo esta isla? Predicar a todo el país de Honduras.
ya se habían hecho uno mismo, y los creyentes de la iglesia, de la isla, le predicaron a Honduras. Y así fue como ellos empezaron a creer, hermano, como empezaron a conocer, cómo se estableció el evangelio en ese lugar. En Costa Rica, hermano, el evangelismo ha sido lento, debido a muchas situaciones en las obras misioneras, y se dice que es la ciudad de Centroamérica con menos población protestante. ¿Cuántos dicen yo quiero ir para allá? ¿Cuántos quieren predicar la palabra? Así que ya sabemos a dónde debemos de orar para que llegue la palabra. Ya tenemos un punto importante para pedirle al Señor que haya misioneros, que nos mande a nosotros, que mande gente que pueda predicar a ese lugar, hermano. En Nicaragua fue establecido el reino en 1849, pero tuvieron que pasar 29 años para que fueran bautizadas las primeras personas. Ellos llegaron y después de 29 años fue la primera persona bautizada. En todos los países que hemos visto hasta el momento, en las 3 lecciones que hemos visto, no solamente se ha predicado la palabra, sino también se han hecho trabajos que benefician a esos lugares. Así que pongamos atención a esos detalles. Yo sé que es un poco tedioso que yo esté dando fechas, que yo esté dando cosas tan precisas de cada país, pero debemos de poner atención en los detalles. No solamente son dar esos datos por darlos, son demasiado importantes para la labor evangelística, el ayudar, el enseñar, el compartir, el dar y el aprender para poder predicar la palabra de nuestro Dios. Pero en Nicaragua, hermano, la labor misionera contribuyó bastante, que ayudó a mejorar la condición de vida y el nivel de educación en todo el país. Si no hubiera llegado la palabra a Nicaragua, ellos no sé dónde estarían, no sé qué estaría haciendo de ellos. Pero al llegar la palabra, esto ayudó a que ellos pudieran salir de la ignorancia, tener educación y tener mejor condición de vida. Vea cómo la palabra no solamente está en ti y es para que creas y alabes a Dios, sino transforma las cosas, transforma al lugar donde llega. De México, hermano, ya hemos hablado en lecciones pasadas varias veces, pero recordemos que la palabra llegó más o menos a los inicios que vimos en la clase de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Recordemos que en España eran supercatólicos, como dirían, de hueso colorado, y colonizó México. Pero al ver los grandes dioses que ellos tenían, hechos de oro, hechos de piedras preciosas, pues dijeron: de aquí somos, vamos a predicar para México, vamos para ese continente. Entonces recuerde que mandaron a gente de España que no venía a predicar la palabra. Más que evangelizar, fue sacramentalizar. ¿Por qué? Porque decía: está muy bonito tu Dios, mírate, lo cambio por este. ¿Y qué hacían? Saqueaban, se llevaban el oro, se llevaban las piedras preciosas, les cambiaban sus ídolos por otros. Y mientras en México tenían a la diosa Tonantzin, recuerde eso, los españoles vieron que la manera de cambiarla sería poner otra. ¿Y qué hicieron? Trajeron a Guadalupe. Los españoles trajeron a Guadalupe. ¿Y cómo es que allá afuera no se dan cuenta de eso? ¿Cómo es que allá afuera no pueden tener la capacidad de ver que Guadalupe es traída por los españoles a ese lugar? Están cegados, hermano. Y así poder manipular, así poder quitar, así poder saquear las riquezas que había en este país, hermano. Quien vino a México para sembrar el evangelio fue una persona que se llamó Diego Thompson, quien en 1827 desembarcó en el puerto de Veracruz y se dirigió a la capital, donde encontró un cargamento de Biblias que no se habían podido vender aquí en este país. Entonces, ¿qué hizo él? Las tomó y empezó a hacer esa labor de poderlas regalar, de poderlas vender, de poder que la gente lo tuviera, esas Biblias, la palabra, y logró repartirlas, hermano. Pero ¿qué creen? El gobierno se dio cuenta que esta persona lo estaba haciendo y tuvo que salir del país, se tuvo que ir a su país. En 1857, Benito Juárez proclamó la libertad de cultos, y eso fue de grande ayuda para este país, porque a partir de ahí hubo más libertad para predicar la palabra. A partir de ahí hubo más libertad para poder alabar a Dios. Hubo algunos grupos protestantes que intentaban predicar la palabra, pero duraban muy poco tiempo, porque esos grupos o desaparecían o eran exterminados por la Inquisición. Recuerde que el objetivo de la Inquisición
era descubrir y desaparecer a todos aquellos que iban en contra de ellos, que iban en contra de las creencias católicas. Era una manera más para poder manipular a la población e inculcar el miedo para que nadie se pueda rebelar. Imagínense un momento vivir en esa época. ¿Qué tan difícil sería predicar la palabra si sabes que te van a torturar de una manera muy fea? Si sabes que te van a desaparecer, si sabes que si predicas la palabra posiblemente ya no llegues a tu casa porque van a hacer de ti cosas muy malas. Imagínense ese miedo que inculcaba la Inquisición. Diego Thompson fue una pieza clave para todo el continente americano, hermano. Él era un pastor escocés que estudió español justamente para poder predicar la palabra en este continente. Armado de su fe y de su preparación, de toda su educación que él tenía, desembarcó en Buenos Aires también como propagandista de un método educativo. Él traía enseñanzas para que la gente aprendiera y también tenía palabra para que la gente aprendiera de nuestro Señor. De Argentina, él partió a Chile, fue a Uruguay, fue a Perú, fue a Colombia, fue a México y fue a Cuba. Una sola persona predicó en todos esos países y dejó su marca en cada uno de ellos. En cada uno de estos países, hermano, dejó sembrada la palabra de Dios para que futuras generaciones continuaran cultivando el Evangelio. Él no se enfocaba tanto en predicar a cualquier gente. Él se enfocaba en los pequeños. ¿Para qué? Para que pudieran predicar a las generaciones que venían. Para que fueran creciendo, aprendiendo, y esos niños le compartían a sus hijos, y así hasta hacer una cadena, hermano. Otro misionero muy importante fue Allen Gardiner. Él era un capitán de la Marina Británica que comenzó su labor misionera en el país de Chile. Junto con 7 compañeros navegaron a las Islas Maldivas, donde querían establecer una sede para poder partir de esa isla y predicar la palabra. Era un punto estratégico estas islas, porque si ellos se establecían ahí, iba a ser una sede importante para salir a los países de alrededor, para poder predicar la palabra. Era un punto misionero para que ellos pudieran compartir la palabra. El barco llegó a esta isla que le menciono y fue por provisiones. Nos dijo: oiga, espérenme aquí tantito, ahorita vengo, voy a regresar a tal país, voy a traer comida y voy a regresar para traérsela a ustedes. ¿Y qué creen que pasó? El barco se olvidó de ellos. Solamente llevó a estas personas, los dejó en la isla, se fue y quién sabe qué pasó. Pasó el tiempo y las provisiones nunca llegaron. Nunca llegaron a esta isla. El barco tenía que regresar en 6 meses y nunca llegó. Cuando se acordaron de ellos, fueron a buscarlos. Y después de mucho tiempo que había pasado, hermano, y adivinen cómo los encontraron a ellos. Habían muerto de hambre. ¿Ustedes se imaginan eso? Son muertes que supongo que son muy dolorosas, son muy sufridas, pero imagínense usted morir de hambre por predicar la palabra de nuestro Dios, hermano. La tragedia se hizo aún más dramática porque el hijo de este misionero que estamos viendo, Gardiner, que lo había ido a buscar junto a un grupo de misioneros, también fueron devorados por los indios que estaban en ese lugar. Imagínense usted ser devorado. No solamente los mataron, se los comieron. Vean la magnitud de predicar la palabra. No solamente es que te puedan matar, los comieron, se los devoraron, hermano. A pesar de todo esto, que fue algo muy grave para su país, dejaron una huella muy, pero muy importante, hermano, porque lograron fundar una sociedad misionera que se llama Sociedad Misionera Patagónica, que se encarga justamente de reclutar, de enviar y de ayudar misioneros cristianos. Y adivine qué, hasta la fecha sigue existiendo. A partir de ese momento crearon esa fundación y hasta el día de hoy, hermanos, sigue existiendo esa sociedad. Usted puede buscarlo en internet y se llama Sociedad Misionera Sudamericana. Ya ahí va a encontrar información precisa de todo lo que yo le estoy comentando. Hasta el momento siguen mandando misioneros y siguen predicando la palabra de nuestro Dios. ¿A qué precio? Se lo acabo de decir: que murieran de hambre y que fueran devorados misioneros. Otra historia muy inspiradora es la de Andrés Milne,
que predicaba la palabra solamente abriendo las puertas de su casa. Él no salía a algún país, él no iba muy lejos como los demás, que de Inglaterra viajaba a Alaska, que de un país iba a otro, que iba a una isla en un barco. Él simplemente, ¿qué hizo? Abrió las puertas de su casa. No salió a ningún lugar a predicar la palabra, simplemente tuvo la fe de abrir las puertas de su casa. Y a través de ello, hermano, alcanzó a un misionero muy importante que se llamó Francisco Pensotti, que trabajó en la distribución de las Biblias. Al este misionero abrir las puertas de su casa, predicaba a las personas, ¿no? Yo creo que llegaban muy pocas, porque al abrir las puertas, pues no es un lugar muy grande, pero solamente con que alcanzara a una persona, que fue este Francisco Pensotti, fue el misionero que dejó huella, hermano, porque trabajó en la distribución de las Biblias. Por la fe de esa persona que abrió las puertas de su casa, alcanzó un misionero muy importante. La Sociedad Bíblica Americana le apoyó a ese misionero y se fue a Perú, donde logró establecer la primera iglesia. Francisco tuvo que luchar contra el gobierno y muchos elementos que eran conservadores, que no le dejaban predicar la palabra de nuestro Dios, hermano. Por eso mismo era constantemente perseguido y encarcelado. Fue encarcelado 2 veces, pero el Señor puso los medios necesarios, puso a la gente correcta para que pudieran ayudarlo. A través de una empresa que abogó por él, lograron sacarlo de un calabozo, no de una prisión, no de una celda, de un calabozo. ¿Cómo se imagina un calabozo? A mí la verdad me viene la imagen de la película de Shrek, cuando están amarrados. La verdad, ¿cómo es un calabozo? No hay luz. Supongo que huele feo. Estás amarrado, estás atado todo el día. No creo que te den de comer bien. Un calabozo, hermano, estuvo 8 meses con 2 días ahí y estuvo predicando la palabra de Dios en el calabozo. Seguía predicando y compartiendo el evangelio, hermano. Esto nos debe de animar, hermano, para que nos atrevamos a dar pasos de fe. Tal vez no salgamos nosotros a predicar a algún país. Tal vez nosotros no salgamos a predicar ni de la colonia, ¿verdad? Ni de nuestra calle salimos, tal vez. Pero debemos de dar pasos de fe. Debemos de confiar en el Señor, porque Él es quien va a hacer la obra. Nosotros tal vez no tenemos los recursos para fundar una iglesia en otro lado. Tal vez no tenemos los recursos ni el conocimiento para construir una iglesia entre nosotros. Tal vez no tenemos ni la gente necesaria para que lo pueda hacer. Pero con que tú tengas fe, con que tú obedezcas, con que tú confíes en la palabra de Dios, con que confíes en el Señor va a hacer su obra, hermano. Tal vez no veamos fruto, tal vez nosotros prediquemos y nos desesperemos de no ver una respuesta inmediata, ¿verdad? Tal vez en el grupo de evangelismo que estaba antes, que iba aquí al hospital, no sé si haya visto gente transformada, gente que viniera aquí, no sé si tengan el número de alguien, tal vez no se vio mucho fruto, pero la semilla, hermano, se queda plantada. La semilla se queda ahí y va a germinar en el momento exacto. Mire, hermano, yo sé que al nosotros predicar la palabra, el primer piedrazo, ¿para quién es? Para los que estamos predicando. Y cuando comencé, bueno, desde que me dieron la fecha de que yo iba a predicar, el Señor ha enviado en mi trabajo gente que le comparta. Y yo de verdad, hermano, soy tímido para hablar. La verdad me trabo mucho. La verdad no tengo facilidad de palabra. No soy muy hablador para poder hacerlo. Y cuando he tenido a lo largo de mi vida la oportunidad de predicar la palabra, en mi mente está: ay, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Revela la palabra. Ayúdame. ¿Qué voy a decir? Porque yo soy de los que, bueno, es que bueno, y ya. Cuando tú puedas comenzar, ¿verdad? Porque a partir de una plática tú puedes hablarles, puedes predicarles, puedes compartirles, puedes enseñarles. Y a partir de que el Señor me puso esta lección, hermano, de verdad yo no sé, bueno, más bien sí sé, el Señor te está probando, el Señor te está enseñando. ¿Para qué? Para que tú puedas venir y enseñarlo aquí, hermano. Yo estaba en un viaje y un chavo de 20 años me empezó a hablar, me empezó a hacer la plática, y yo tenía justamente el libro en el asiento derecho, y se dio cuenta y lo leyó el título, y él solito me empezó a hacer la plática de la palabra. Él solito, yo de verdad, vergüenza mía, yo le empecé la plática,
yo le empecé a predicarle, él solito se estaba evangelizando. Y me dijo, ¿de qué es ese libro? Y ya le empecé a comentar. Me dijo, ¿eres cristiano? Sí. ¿A los cuántos años? Él me empezó a entrevistar. Y yo le empecé a dar la información, le empecé ya después, dije, es el momento correcto, empecé a hablarle, empecé a decirle a tal edad. Y me dijo, ¿y cuál fue la decisión que tomaste para ser cristiano? A partir de ahí dije, no, de aquí soy. Empecé a predicarle. Tenía más o menos mi edad, dije, bueno, es momento de predicarle, es momento de decirle, la situación está difícil, las pruebas son complicadas, allá afuera todo es muy difícil, te invito a que lo hagas, te invito a que creas. Y después me dijo, mi abuelita era cristiana y me compartió, me pidió mi número y primero Dios esperemos que no tal vez venga a esta iglesia porque vive lejos, pero pueda a partir de ahí él acercarse a una iglesia. Solamente es con un pequeño aventón que tú puedas dar, un pequeño salto de fe que tú puedas tener para que puedas predicar la palabra de nuestro Dios, hermano. El Señor siempre pone los medios necesarios, siempre. Con ayuda de una empresa lograron sacar a esta persona. Este misionero no pidió ayuda a nadie. La empresa llegó solita a poder sacar a esta persona del calabozo, hermano. Porque a través de tu predicación se va haciendo una cadena interminable. Tú le predicas a tu amigo y tu amigo le puede predicar a otro amigo y ese amigo le va a predicar a su mamá tal vez y su mamá le va a predicar al tío y el tío al vecino y el vecino a tal, y se va haciendo una cadena interminable que tú no imaginas hasta dónde puede llegar. Tal vez a través de tu predicación, solamente tal vez has predicado una vez en tu vida y esa persona que pudiste haber alcanzado, no sabemos dónde puede estar, pero puede estar predicando la palabra de nuestro Dios y alcanzando a muchas personas. Así que cualquier persona que tú tengas cerca, compártele, no tengas pena, te van a rechazar, nos van a hacer el feo, tal vez van a ser groseros, pero tú anímate, ten fe. El Señor es quien va a respaldar las palabras que tú vas a dar, hermano. Se podría señalar a muchos misioneros también para Sudamérica, que es la siguiente diapositiva, es la parte amarilla de este plano, hermano. Pero solo vamos a ver a algunos pocos, que primero es Roberto Calley, quien era un médico escocés, ¿ya vio? La mayoría tiene alguna profesión, la mayoría tiene algún conocimiento extra. Antes de ir a predicar él a Brasil, dejó una iglesia bien organizada en su país, Escocia. Antes de salir a Brasil, él dejó una iglesia bien establecida que funcionara. Dijo, bueno, aquí ya está la iglesia, es momento de saltar a otro lugar. Y él se fue a Brasil, hermano. En 1855, procedente de Islas de Madeira, ¿alguien conoce ahí? ¿Alguien ha visitado ahí? Muchas veces. Donde se vio forzado a huir por causa de la persecución. A él se le debe, hermano, los primeros resultados permanentes en Brasil, donde se hizo una amistad muy estrecha con un emperador que se llamó Pedro II. Luchó por la regularización de las leyes y en medio de la persecución logró triunfar. Imagínese usted estar solo contra el gobierno y logras triunfar contra ellos. Es porque el Señor nos respalda, hermano. Otros misioneros en Australia fue Samuel Marrenson. Este hombre era anglicano y extendió el evangelio entre Australia y Nueva Zelanda de una forma incansable, con varios ayudantes más. Lucharon contra la embriaguez, lucharon contra el relajamiento social y moral, lucharon contra la crueldad entre los colonizadores australianos, contra aquellos que hacían esclavos. Ellos establecieron iglesias, levantaron escuelas cristianas, lucharon contra muchos colonos blancos que eran los que maltrataban a los que ellos llamaban aborígenes y los describían como brutos y salvajes. Las personas blancas discriminaban a esos aborígenes y les llamaban de esta manera. Ellos eran malvados, hermano, colonizaban entre las islas de Australia muchas tribus primitivas que había ahí, hermano. Los traían en sus embarcaciones y eran llevados cautivos a Australia, donde trabajaban como esclavos. Estas personas blancas iban de isla a isla, iban de lugar en lugar, y ¿qué hacían? Recolectaban esclavos, se los llevaban a Australia, y este misionero que le menciono luchaba contra la libertad de esos esclavos. Les daba una segunda oportunidad a cada uno de ellos, hermano. Muchos de estos isleños, impotentes para seguir
aquellas víctimas secuestradas reaccionaban muchas veces queriendo asesinar a mazazos al primer hombre blanco que abordara la isla. ¿Qué hacían los aborígenes? Cuando veían a una persona blanca sin conocerla, querían matarla. ¿Para qué? Para que no se los llevaran, para que no los secuestraran y se los llevaran cautivos. Con estos antecedentes misioneros, hermano, los aborígenes los mataban. Y entre algunos de esos que llegaron a matar, hermano, está un misionero que se llamó Juan Williams. Él salió de Inglaterra a los 20 años. ¿Quién tiene 20 años aquí? Gustavito y Tania. A la edad de Gustavito y Tania, salió con su esposa y su familia de Inglaterra. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Se fueron a Australia y ya estando ahí, hermano, iban de isla en isla predicando y traduciendo las escrituras a la lengua que había en ese lugar. Es lo que le menciona. Imagínese usted aprender un idioma en cada lugar que ellos iban y después traducir la Biblia para que se quedara ahí la palabra de Dios y pudieran aprender de ello. Luego las imprimió y las encuadernó personalmente y las repartió, hermano. Formó maestros cristianos de los caníbales conversos. Usted imagínese predicarle a un caníbal. Te vas a tener miedo de que te coma al momento, ¿no? Vas a empezar a hablarle y ¡ay, me va a comer! Siendo un artesano con mucha creatividad, este misionero levantó escuelas, levantó iglesias y construyó una máquina para triturar caña para que se quedara esa máquina en ese país y pudiera darles fruto. Imagínense la inteligencia de esta persona, el conocimiento, la habilidad con las manos. Y hay algo muy importante porque con solamente 3 herramientas que le dieron, logró construir un barco. Tal vez le dieron madera, clavos y un martillo. Ahí está, con esto construyete un barco. Y a través de ese barco, hermano, recorrió muchas aguas para estar predicando la palabra de nuestro Dios. No importa que sea poco, hermano, el Señor proveyó. El Señor dio para que fuera la palabra compartida, hermano. Le dio las herramientas necesarias para que fuera compartido. En ese barco, hermano, recorrió miles y miles de millas por el Océano Pacífico y esto inspiró a que cristianos isleños fueran misioneros a otras islas. Fue un ejemplo, predicó con el testimonio. A través de que él creó este barco, dijo, se puede. Tal vez yo tengo hasta más que ese misionero. Tal vez uno tenía una lanchita por ahí, pues yo también puedo ir a predicar a las islas. Inspiró a los isleños a predicar la palabra por todos lados, hermano. En 1839, Williams navegó bien lejos al oeste de Polonia. Desembarcó en un lugar que se llama Erromanga y no sabía que había desembarcado recientemente ahí los piratas blancos que le acabo de mencionar, que secuestraban a la gente, que se los llevaban de esclavos, que se habían llevado a muchas personas de ese lugar para Australia. Así que cuando vieron que este misionero desembarcó en esta isla y era de color blanco, adivina qué pasó con él. Pues lo mataron. No preguntaron quién eres, de dónde vienes, de qué parte vienes. Simplemente vieron que desembarcó y lo mataron a garrotazos y después se lo comieron. Uno más que se lo comieron, hermano. A partir de eso, hermano, fueron 50 años que iban misioneros y les pasaba lo mismo. 50 años que no se pudo predicar la palabra correctamente ahí. Pero poco a poco, a través de la valentía de todos sus misioneros, se iba dejando la marca, se iba dejando la huella. 50 años tardó para que poco a poco se estableciera la palabra a los nativos de ese lugar, hermano, y se pudiera cosechar la palabra de nuestro Dios. La muerte de estos misioneros, de ninguno fue en vano, de ninguno. Cada uno, tal vez en mayor cantidad, dejó una huella. Todos, hasta que solamente abrió las puertas de su casa, dejó una huella muy importante. Para finales del siglo XX, hermano, hay muy pocos lugares donde no exista una comunidad que alabe el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Para este siglo XX no había un lugar donde no pudieran conocer la palabra de nuestro Dios. Obviamente hasta la fecha debe de haber lugares muy extremos donde no esté la palabra todavía, pero en la mayoría está esparcida la palabra. Se conoce la palabra. Hay comunidades que alaban a nuestro Dios en cualquier lugar donde usted se lo imagine. Tal vez en Alaska estén en su iglú alabando a nuestro Dios. Tal vez en África, en una cueva, estén alabando a nuestro Dios. Pero en todos lados ya se conoce la palabra de nuestro Dios, hermano. Podemos ver cómo cada uno de esos misioneros
tuvo ciertas dificultades, ¿verdad? Fueron débiles en algún aspecto. Le mencionaba uno que era chaparrito, delgado y tenía sus lentes gruesos. Era una debilidad que él tenía. Había otros que no tenían los recursos económicos y construyeron un barco con lo que tuvieron para predicar la palabra. Cada uno de ellos eran perseguidos, cada uno de ellos tal vez no tenía facilidad de palabra, pero ¿qué hacían? Se atrevían para predicar la palabra de nuestro Dios, hermano. Algunos no tenían recursos suficientes para predicar la palabra y aún así lo hicieron. Otros tal vez sufrían físicamente, pero ese no fue un impedimento. Tal vez otros batallaban con estar acarreando a la familia, pero ese no fue un impedimento. Pero con cada uno de ellos, hermano, el Señor Dios Todopoderoso estuvo. A cada uno de ellos el Señor los sostuvo y vemos que en Apocalipsis dice que les abrió las puertas. ¿Que quién iba a cerrar? Nadie. Si el Señor abre, no hay nadie que pueda cerrar. Y el Señor les abrió las puertas a estos misioneros para predicar la palabra. Y hoy, hermano, el Señor nos está hablando a través de esta lección. Yo sé que muchas veces no nos atrevemos a hablar de la palabra por pena, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Me van a rechazar? No sé nada. No me acuerdo de los versículos. ¿Ay, cuál era esta cita? Ay, ¿cómo iba este versículo? Confundes, ¿no? Mas de tal manera en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ay, algo así que tú dices, pero es por los nervios, es porque no estás para predicar la palabra de una manera bien. El Señor es el que abre las puertas y te guía, pero necesitamos estar dispuestos y hacerlo, hermano. Necesitamos escuchar la voz de nuestro Dios. Yo recuerdo que hace un buen tiempo fuimos a servir a una carpa a Toluca, y esa carpa era de misioneros, hermano. Iban por muchos lados, establecían la carpa de circo y predicaban la palabra. Iban a otro lado, establecían la carpa y predicaban la palabra. Y todos eran misioneros. No había alguno que trabajara, no había alguno que dependiera del IMSS, del ISSSTE, que tuviera prestaciones. Ninguno trabajaba. Simplemente trabajaban en la obra de nuestro Dios, hermano. Fuimos nosotros privilegiados a que pudiéramos alabar a Dios con ellos. Podíamos tocar con ellos, podíamos conocerlos un poco más. Podíamos pasar a su baño, que no era un baño como nosotros conocemos. Era un baño en medio de un pequeño de pastito, simplemente tapado con madera. Ahí era donde hacían sus necesidades. Y pude conocer un poco acerca de ellos. Es la única experiencia que he tenido con algún misionero, hermano. Ninguno de ellos trabajaba y lograron comprar una carpa de circo. ¿De dónde sacaron? ¿Con qué tarjeta de crédito? ¿Con qué dinero? El Señor les proveyó para comprar una carpa de circo. No recuerdo exactamente la cifra, pero era algo que te podrías comprar un carro de lujo, que te podrías hasta comprar una casa, comprar una carpa de circo. ¿Para qué? Para predicar la palabra de nuestro Dios. Pero a ver, si el Señor te da una carpa de circo, ¿cómo la vas a transportar? Todos van a ir cargando y caminando por la carretera para ir a otro lugar. El Señor les proveyó de un tráiler. ¿Será barato comprar un tráiler? Va a ser más caro que hasta un carro del año bonito. El Señor les proveyó de la carpa y les proveyó del tráiler para que se pudieran mover y seguir compartiendo la palabra, seguir predicando, hermano. La gente está necesitada porque están cegados de la verdad. Hay muchas cosas muy obvias como lo de la Virgen de Guadalupe, pero ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta. Simplemente lo hacen por tradición. Simplemente lo hacen porque mi abuelita me lo enseñó y me llevaba al catecismo. Ellos están cegados, hermano. Muchos, y yo he visto que ya tienen por moda el ser santeros. ¿Por qué? Porque nada más traen aquí el collar y aquí estas pulseras. Muchos van a las marchas de San Judas, ¿para qué? Para nada más estar tomando, para estar drogándose, para estar cotorreando con los amigos. O de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que ya se acerca el día. Muchos nada más van por echar relajo, por estar jugando. Están cegados de la verdad. Muchos nada más se lastiman, llegan a ese lugar y no hay ningún fruto. Siguen siendo los mismos al llegar a su casa. Están cegados, gastan su dinero por curar para dejar de tomar. Son cosas muy ilógicas. O están estos locos, hermano, no sé si los conozca, los que adoran a Maradona. Me parece que en Argentina hay una iglesia de Maradona. ¿Cómo van a poder adorar a este personaje, a este panzón? ¿A poco de verdad eso a ustedes no les provoca una molestia? ¿No les provoca así como de, ay, están locos? Están locos, tienen ideas bien locas. Podemos ver, hermano, que en Hechos 17
Cuando llegó Pablo a Atenas, vio que había mucha idolatría, vio que había muchas cosas que no eran correctas y se enardeció, se enojó, dijo: ¿cómo es posible que pueda pasar esto? Pero no se quedó, hermano, sin hacer nada, sino comenzó a predicar la palabra de nosotros. No solamente se quedó en ese coraje, en ese enojo, sino que hizo levantar la voz. Les invito a mis hermanos de alabanza, si pudieran tomar su lugar. Hermano, tenemos que ser creativos, tenemos que ser aventados, tenemos que ser violentos para arrebatar el reino de Dios, hermano. Por cualquier cosita que tú hagas, te van a voltear a ver. Si tú pones alabanzas en tu casa a todo volumen y estás haciendo el quehacer, cante y cante, te apuesto que el vecino está escuchando la alabanza. Te apuesto que está escuchando que hay un loco cantando y va a preguntarse por qué. ¿Por qué siempre se para a esta hora y escucho oraciones? ¿Por qué siempre pasa esto? Se lo va a preguntar, hermano. Que tus vecinos te escuchen. No sé, puede ser creativo poner un cartel afuera de tu casa que se diga: se regalan oraciones. La gente va a tocar a tu puerta, vas a ver, hermano. El Señor va a abrir las puertas para que eso pase. Bendice a aquellos que ves a diario. Comparte alimentos. Comparte, si tienes económicamente, compártelo con aquellos que lo necesitan. Compartamos de nuestro testimonio, hermano. Eso es lo importante. Ahí está el punto. ¿De dónde el Señor te sacó? Pues bueno, ve con esa gente que sigue igual y comparte la palabra para que ellos puedan encontrar la salvación, para que ellos puedan encontrar la libertad, hermano. Predica con tu testimonio, hermano, que nos identifiquen, como en Hechos 17, como aquellos que trastornan el mundo, como aquellos que predican la palabra, como aquellos que comparten el evangelio y no les da vergüenza. Hay muchos testimonios ahorita que está el mundial. A cierta hora varios tienen que arrodillar y elevar oraciones a su Dios. A cierta hora tienen que hacer esto. Los judíos, Polanco está vacío los sábados. Respetan el día. ¿Y por qué a nosotros nos da pena elevar oraciones en la calle? ¿Por qué a nosotros nos da pena compartir la palabra en cualquier lugar donde estemos? Así que, hermano, no nos queda nada más que confiar y agradecer a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hemos terminado la clase del día de hoy. Yo te invito a que te pongas de pie.